Aló, muy buenos días. Ahora vamos a hacer la presentación del tema creación de valor con las decisiones financieras para el módulo de valoración de empresa perteneciente a la maestría de finanzas corporativas. Vamos a analizar el método de creación de valor y después vamos a ver el análisis de caso. Ese vendría a ser el contenido que vamos a desarrollar. Primero que nada, es muy importante que nosotros entremos en contexto. Nosotros hemos ya definido anteriormente de que las finanzas es el arte de administrar el dinero en una línea de tiempo. Ya habíamos establecido que el objetivo de las finanzas es la creación del valor para el accionista, generar mayor riqueza para el accionista. Dentro de ello habíamos decidido de que existen tres áreas o tres decisiones muy importantes sobre las cuales se deben generar la creación del valor para el accionista, que eran las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones operativas. A partir de ello, vamos a analizar la primera, que vendría a ser la decisión de inversión, en la cual nos indica que es el conductor más importante para la creación de valor. Y una vez se decide invertir, deshacerla esta inversión es muy costosa. Es por eso que nosotros necesitamos desarrollar las herramientas necesarias para poder definir si la inversión genera o no genera el valor agregado para el accionista. ¿Cuándo se va a dar la creación de valor que condicionaría para que nosotros realicemos la inversión o no? Esta se da cuando el rendimiento de la inversión es mayor a su costo financiero. ¿Esto qué quiere decir? Si en términos de evaluación financiera significaría de que el banco nos tiene que dar mayor al cero de acuerdo al proyecto de inversión o la decisión de inversión que nosotros requerimos implementar para la empresa. Es muy importante que nosotros tengamos claro de que esta creación de valor se da cuando la inversión, los resultados de la inversión me está generando rendimientos mayores a lo que me está costando adquirir este dinero, ya sea a través de las distintas fuentes de financiamiento, como nosotros hemos visto, que tenemos el financiamiento interno y el financiamiento externo. Cuando nosotros tenemos un BAN mayor a cero, ¿eso qué quiere decir? Que el valor de mercado vendría a ser mayor al valor en libro de la empresa. Y por lo tanto estaríamos nosotros generando un valor agregado para el accionista. Dentro de las decisiones de financiamiento es muy importante que nosotros evidenciemos que la deuda es la fuente de financiamiento más barata, es más barata que las acciones, tenemos un ahorro impositivo, eso es muy importante que lo tengamos claro, y nosotros debemos llegar a determinar una estructura óptima del capital, para que de esa manera podamos maximizar la riqueza de los accionistas. ¿Cuáles son algunas de las ventajas por las cuales es importante que nosotros consideremos el tema de financiarnos a través de la deuda? La deuda para nosotros nos va a representar un ahorro impositivo, reduce el riesgo de invertir improductivamente el dinero de los accionistas, porque de esta manera tenemos otra alternativa de financiamiento y el dinero de los accionistas no los tocaríamos si nos financiamos a través de la deuda. Fuerza la venta de activos improductivos, porque nosotros nos vamos a someter a un análisis de entes externos, los cuales van a analizar a la empresa para poder llegar a determinar la salud financiera de la misma. Asimismo, presiona mejorar las operaciones de la compañía, porque mayormente cuando usted adquiere un financiamiento con terceros, va a tener compromisos financieros los cuales usted los debe cumplir. Entonces, esto va a hacer de que necesariamente usted opte por ser una empresa más eficiente para poder cumplir con estos compromisos financieros. Tenemos una decisión que está directamente relacionada con las decisiones de inversión, y es que cuando nosotros hacemos un análisis y llegamos a identificar cuáles son los activos productivos, llegamos a identificar el costo de este activo improductivo a través de las fuentes de financiamiento, debemos desinvertir aquellos activos que generan rendimientos inferiores al costo financiero de estos recursos. Es decir, de que al no tener un rendimiento mayor al costo del dinero, de dónde he sacado ese dinero y dónde lo estoy colocando, ese es el análisis que nosotros debemos realizar. Debemos liquidar, debemos desinvertir estos activos, porque estos activos no están ayudando, no están complementando lo que vendría a ser el valor agregado para el inversionista, sino más bien estarían destruyendo valor al no cumplir con el requisito de que sus rendimientos sean mayor al costo financiero. La desinversión puede crear valor en dos formas, esto es muy importante analizarlo. La primera vendría a ser que el vendedor recibe una parte del valor que el comprador desea crear. En este caso, nosotros lo que estaríamos vendiendo vendría a ser un activo improductivo.
Debemos entender que el activo improductivo es aquel que no está generando un valor desde un punto de vista de la empresa que desea venderlo, pero para una persona o para una empresa que desee comprar este activo improductivo, no va a poder valorarlo desde un punto de vista de la perspectiva de que este activo improductivo le va a generar un valor en el futuro. No va a haber el tema del flujo de caja futuro. Por eso menciona que el vendedor recibe parte del valor que el comprador desea crear. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Es decir, al final de cuentas, el comprador va a valorarlo, este activo, de acuerdo a las técnicas que él decida, y ese dinero es el que nosotros vamos a recibir en la transacción definido como precio. Y finalmente, la gerencia concreta su atención en crear valor al colocar sus esfuerzos en el resultado de operación de los negocios subsistentes. Es decir, nosotros nos concentramos solamente en aquellos activos que me están generando en aquel proceso, en aquel negocio que realmente me genera una creación del valor, cumpliendo con el requisito de que el rendimiento que me está generando estas unidades de negocio, estas operaciones, estos procesos, son mayores al costo de adquirir los recursos. Una vez habiendo realizado estas aclaraciones y teniendo por entendido que las decisiones operativas están dentro de lo que vendría a ser el análisis que nosotros estamos desarrollando desde un punto de vista del financiamiento, de la inversión y de la desinversión, nosotros tenemos ciertos indicadores como el valor económico agregado, denominado EVA, que es un indicador el cual nos permite medir cuánta riqueza es creada o destruida en cada periodo de la empresa. Es decir, en el año 1, en el año 2, en el año 3, ya sea a nivel histórico o a nivel proyectado cuando nosotros realicemos nuestra modelación financiera o cuando nuestro objetivo sea proyectar nuestro flujo de caja para poder llegar a identificar el valor de la empresa. Fíjense que nosotros hemos visto anteriormente los distintos métodos para valorar la empresa. Ahora nosotros lo que estamos conociendo es llegar a identificar si efectivamente en las decisiones que nosotros estamos tomando, en las proyecciones que nosotros estamos realizando para llegar a identificar el valor de la empresa, en cada gestión nosotros creamos o destruimos valor. El EVA mide el valor creado por encima del rendimiento esperado de capital y para eso debe cumplirse lo que ya hemos venido diciendo, que vendría a ser la premisa de que el rendimiento debe ser mayor a su costo financiero. El EVA es una medida que considera el costo de capital para determinar si las decisiones crean valor. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando del costo de capital es el costo del uso del dinero por las distintas fuentes de financiamiento que nosotros vamos a obtener, que vendría a ser el WACC. Y asimismo, el EVA ayuda a la empresa a maximizar la creación de valor porque lo vamos a agarrar como un indicador estratégico para poder llegar a identificar debilidades en el entendido de qué años y qué decisiones no están creando valor, sino que me están destruyendo ese valor. ¿Cómo nosotros calculamos el EVA? Vendría a ser en función del WACC y el rendimiento del capital invertido, y del WACC y el ROI multiplicado por el capital invertido. Otra forma de poder calcular lo que vendría a ser el EVA vendría a ser a través del NOPAT menos el costo de capital. ¿Cómo nosotros podemos llegar a calcular lo que vendría a ser el NOPAT? Vendría a ser las ventas menos los gastos operativos menos los impuestos ajustados, o también el NOPAT puede ser determinado a través de la utilidad neta de operación después de los impuestos. Vamos a ver el análisis de caso para que estos conceptos a través de la práctica les quede mucho más claro a todos ustedes, pero es muy importante, la misma recomendación. Nosotros nos estamos agarrando acá términos ya más técnicos relacionados al tema de finanzas, razón por la cual ya usted debe leer todos los contenidos teóricos que se han desarrollado durante el módulo y que están en la plataforma para poder llegar y comprender efectivamente cuáles son estas terminologías financieras que tienen ya un nivel de especialización. Cualquier duda que vayamos a tener lo vamos a ver más adelante. No se olvide que ustedes tienen en la plataforma un apartado para poder indicarme todas las dudas y consultas que pudieran tener y de igual manera en la clase que vamos a tener hoy por la tarde vamos a poder despejar las dudas que pudieran tener sobre la metodología del EVA. ¿Cuáles vendrían a ser los cálculos para poder llegar a determinar el EVA? Primero que nada debo calcular el NOPAT, debo identificar cuánto es el capital invertido, se llega a determinar lo que vendría a ser el WACC, que es el costo de capital, y finalmente nosotros llegamos a calcular lo que vendría a ser el EVA. Por darles un ejemplo, nosotros vamos a tener una utilidad operativa después de impuestos, o que vendría a ser el NOPAT,
vendría a ser el costo de capital, y fíjense que la diferencia que vendría a ser el EVA es la utilidad en el exceso del retorno exigido por los accionistas. Es aquello que va más allá después de haber liquidado lo que vendría a ser mis obligaciones. Es lo adicional. Entonces lo adicional es lo que me estaría generando un valor agregado. Si esto fuera lo inverso y tendría un mayor costo de capital y una utilidad operativa por debajo del crecimiento de mi costo de capital, nosotros no estaríamos creando valor, sino lo que estaríamos haciendo sería destruir el valor para el accionista. Es muy importante, dentro de todas las herramientas que nosotros hemos ido viendo y durante las herramientas que han visto durante los distintos módulos de la maestría, nosotros tenemos herramientas de inversión que vendría a ser el BAN, nosotros tenemos herramientas para poder llegar a identificar el valor de la empresa a través de los flujos de caja, a través de los métodos contables, a través de la comparación de distintos múltiplos, pero ninguno de ellos me identifica claramente si estamos creando o destruyendo valor. Es por eso que se crea el EVA, para identificar específicamente la destrucción o la creación del valor. Fíjense que un ejemplo sencillo, tenemos un NOPAT de 1.500, el capital invertido vendría a ser de 10.000, que nos daría un ROI del 15%, que nace de la división entre el NOPAT y el capital invertido, y el WACC vendría a ser del 10%, que vendría a ser el costo del dinero o el costo financiero. Aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, estaríamos restando lo que vendría a ser el ROI, que vendría a ser, fíjense, es muy importante la teoría, el rendimiento que me está dando el capital invertido es del 15%, muy bien, le resto menos el costo del dinero, lo que me cuesta obtener ese dinero para poder realizar mis inversiones en capital, y eso lo multiplico por lo que vendría a ser mi capital invertido para ver si efectivamente estoy o no estoy generando valor. En este caso tenemos de que estamos generando valor en 500 unidades monetarias para la empresa que estamos analizando. Para poder llegar a comprender el EVA, como han podido ver, el cálculo en sí del EVA es bastante sencillo, pero nosotros lo que debemos entender y comprender es ser especialistas para poder llegar a identificar la correcta fórmula de lo que vendría a ser el capital invertido. El capital invertido nosotros lo podemos calcular a través del activo, lo podemos calcular a través del pasivo y del patrimonio. De igual manera deberíamos llegar a identificar lo que es el capital invertido. Suma de fondos propios y ajenos, excluyendo aquellos que no representan un conto explícito o implícito, como es el caso de las deudas comerciales. Es decir, nosotros debemos hacer una limpieza de aquello que no nos cuesta, que no tiene un costo financiero, para poder llegar a identificar realmente cuál es el capital invertido, considerando desde un punto de vista del activo y considerando desde un punto de vista del pasivo del patrimonio, deuda financiera más patrimonio, y desde un punto de vista del activo, lo que vendría a ser el capital de trabajo más los otros activos operativos. Esa es la premisa, el llegar a identificar lo que vendría a ser aquellas cuentas que no representan un costo, como es el caso de las deudas comerciales, para poder extraerlas de la metodología y llegar a identificar el capital invertido sin ningún tipo de problema. El NOPAT, otro componente necesario para poder llegar a identificar lo que vendría a ser el EVA. El NOPAT es el resultado que produce el capital invertido independiente de cómo esté financiado. No nos interesa cómo está financiado, sino lo que yo estoy invirtiendo y cuánto de rendimiento nos va a dar esta inversión. Excluye los costos de la deuda como los gastos financieros y demás gastos relativos al financiamiento de la empresa. Elimina toda la parte externa, ya que busca medir el desempeño operativo de la empresa. Nos basamos efectivamente sobre el tema operativo, no sobre temas adicionales o extraordinarios que se pudieran generar en la empresa, como la venta de un activo que ya no se está utilizando. Eso no lo estamos analizando. Analizamos la parte principal del negocio de la empresa, la parte operativa, el core del negocio. Incluye el gasto de depreciación, pues se le considera un costo de utilizar maquinaria, aunque no sea un costo que se pague en efectivo. Esto es una importante aclaración dentro de esta metodología del NOPAT. Excluye los ingresos y egresos no relacionados con el negocio principal, que era lo que nosotros estábamos mencionando hace un momento. ¿Cómo calcular el NOPAT? Tenemos dos alternativas. Podemos calcularlo a partir del EBIT, donde vamos a tener el EBIT y a este le vamos a considerar el impuesto sobre el EBIT y vamos a tener el NOPAT. Y asimismo podemos calcularlo a través de la utilidad neta, a la cual le vamos a sumar los intereses pagados, le vamos a descontar los intereses ganados, sumamos los ingresos no operativos y restamos los ingresos no operativos, y de esta manera tenemos el NOPAT. Cualquiera de las dos alternativas nos debería dar el resultado suficiente para que nosotros, con el capital invertido que lo hemos ya identificado su forma de cálculo anteriormente, podemos llegar a identificar lo que vendría a ser el EVA.
Otro factor importante para poder calcular el costo de capital vendría a ser el siguiente. Es el costo de oportunidad, costo mínimo exigido y implica lo siguiente. El costo de capital es el costo utilizado por el negocio, lo que necesita para poder generar el rendimiento de este capital invertido que estamos hablando hace un momento. Es la tasa mínima de retorno para proyectos nuevos. Esto es muy importante. La tasa que nosotros vamos a ocupar depende del uso que le vamos a dar. Y finalmente es la tasa de interés que se utiliza para descontar los EVAs proyectados. Es muy interesante. Asimismo, debemos considerar el financiamiento interno y externo, por lo cual se debe ponderar los costos de ambas fuentes de financiamiento para calcular el WACC. Que eso ya nosotros lo hemos venido aplicando dentro de la metodología de valoración de empresa, entonces ya sabemos cómo llegar a calcular el WACC. El WACC, en palabras sencillas, es el costo del dinero por fuentes de financiamiento internas o externas, lo que me está costando adquirir ese dinero para que yo lo transfiera a las inversiones. En la medida de lo posible y lo óptimo sería de que yo obtenga este dinero y se canalice todo a lo que vendría a ser inversiones productivas para de esta manera tener un mayor rendimiento y que este rendimiento sea mayor a este costo de capital que vendría a ser el costo financiero por adquirir ese dinero. Finalmente vamos a tener un retorno sobre el tema del capital invertido, que es la relación del ROI, que relaciona el resultado operativo después de impuestos con el capital que produjo dicho resultado. Fíjense, entonces el resultado, esto es lo que yo estoy invirtiendo, y el resultado de lo que yo estoy invirtiendo vendría a ser el NOPAT. Entonces, en función de ello, nosotros vamos a tener el ROI. Acuérdense muy bien cuando ustedes analizaban lo que era el ROE o el ROA. Acá nosotros teníamos lo que vendría a ser el patrimonio y acá vendríamos a tener la utilidad neta. Entonces era la eficiencia de administrar el patrimonio para poder generar la utilidad neta. En este caso es la eficiencia de poder administrar el capital invertido de acuerdo al análisis que hemos realizado de su forma de cálculo para poder generar el NOPAT que vendría a ser el resultado operativo después de los impuestos. Nosotros, mientras más eficientes seamos en administrar este capital invertido, nosotros vamos a generar un mayor valor agregado. Este método LEVA es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, estaríamos mezclando dos indicadores muy importantes. El primer indicador vendría a ser el ROI, que maneja temas contables o nace de una información contable, y el WACC, que vendría a ser la información del mercado porque considera aspectos del mercado. Una vez haciendo la aclaración de cómo nosotros calculamos el EVA y cada uno de sus componentes, nosotros debemos entender que como personas que vamos a estar a cargo de las finanzas de la empresa, debemos crear estrategias que nos generen un valor agregado. Dentro de ellas nosotros colocamos tres que se complementan con el contenido teórico que ustedes deben leer y el cual se menciona. Estrategia de creación de valor desde un punto de finanzas, decisión financiera operativa. Se debe tratar de mejorar el desempeño de las operaciones corrientes incrementando el NOPAT, que es lo que nosotros hemos comentado hace un momento. Debemos administrar de una mejor manera el capital para poder generar mayor utilidad NOPAT sin invertir capital adicional, es decir, sin requerir mayor dinero que aporten los accionistas. Esto puede realizarse, y acá están las estrategias, recortando los gastos innecesarios, vendiendo activos no operativos e improductivos y en general mejorando el desempeño de las operaciones actuales. Esas son las alternativas que usted va a tener para poder generar una creación de valor. Cuando lo vemos desde un punto de vista de decisiones financieras de inversión, hablamos de invertir en proyectos, negocios, unidades de negocio, donde el retorno sobre el capital excesa el costo financiero de este. Si yo voy a invertir en un negocio 100 bolivianos a mí me cuestan adquirir los 5%, el rendimiento, la utilidad que me va a generar esos 100 bolivianos debe ser mayor al 5%. Si es mayor al 5%, de acuerdo a las estrategias que nosotros hemos evidenciado, deberíamos invertir. Eso es lo que me dice la estrategia para que nosotros podamos crear un valor agregado. Finalmente, vamos a tener las decisiones financieras de financiamiento, donde se trata de reducir el costo de capital a través de un uso inteligente de la deuda y del capital propio. Esto es muy importante. No se olviden de que ustedes en anteriores módulos han analizado y han llegado a definir una estructura óptima de financiamiento. A eso es lo que se refiere este punto. Debemos complementar para poder llegar a identificar cuál vendría a ser la estructura óptima del financiamiento con el objetivo siempre de aumentar desde un punto de vista de la operación la utilidad que me genera
el capital invertido y desde un punto de vista del financiamiento, reducir el costo del dinero lo más que se pueda a través de tener una estructura óptima de financiamiento, haciendo uso inteligente de la deuda y del capital propio. Muy bien, espero que la explicación haya sido totalmente clara. Esto se va a complementar con un tema del análisis de caso, donde vamos a determinar el EVA a partir de los casos, a partir del caso de Tiago, para calcular, en primera instancia, definir muy bien cómo podemos calcular el capital invertido, cómo llegamos a identificar el NOPAT y finalmente el indicador que vendría a ser el rendimiento sobre el capital invertido. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, colóquenla en la plataforma y nos estaríamos viendo más tarde. Muy amables.